se determinó que hiciéramos una primera salida de exploración y reconocimiento al sur de la isla Ascensión el día 21 de abril. Es entonces cuando por primera vez se toma contacto con la flota, primero vía radar y luego quebrando la capa nubosa en forma visual, se logra determinar la existencia de 2 portaaviones y una serie de buques que además estaban maniobrando velozmente, aparentemente como para adoptar una formación de defensa alrededor de los portaaviones. Cuando se decide finalizar el contacto ya con la información precisa, o sea, más o menos la cantidad de buques, la certeza que había 2 portaaviones, se comienza a ganar altura. Al empezar a ganar altura es interceptado por los Harrier que menciona el almirante Woodward, con la intención seguramente de reconocer quién andaba por encima. Y había justamente activado el sistema de defensa de la flota. Cuando alcanzaron los 10.000 metros, los interceptores abandonan la escena y el avión retorna sin problema, el explorador, a Buenos Aires. A partir de entonces, y por 3 días consecutivos, realizamos vuelos de exploración. El primero fue inmediatamente, o sea, la noche del 21 al 22, se hace el segundo vuelo, con una detección nocturna de la flota a través, por supuesto, del radar. En esta ocasión también los Sea Harrier nos interceptan y logramos ver perfectamente desde el avión sus luces de posición. El tercer encuentro se realiza el día 24 de abril y y el quinto, muy particular, y les voy a decir por qué, el día 24 de abril. O sea, 21, noche del 21 al 22, 22, 23 y el último el 24 de abril. La singularidad de la misión de 24 radicó en que localizamos la frecuencia de contacto entre el interceptor y el control que supongo que estaba en el portaaviones Hermes. Interceptamos la comunicación, como les digo, y escuchamos que el piloto del avión le transmite a su control que el avión que tenía a la vista era el avión nacional de siempre. O sea, era el avión que todos los días le aparecía por sobre su cabeza. Y que hasta tenía dificultad de alcanzarnos. Lo sorpresivo resultó, obviamente, para los tripulantes en cabina, cuando escucharon preguntarle al interceptor si estaba autorizado a hacer fuego. Para relativa tranquilidad de todos los que estaban en la cabina, la respuesta del control fue que no estaba autorizado. Entonces el Harrier se dedicó a formarnos cercanamente, o a formar cercanamente, y por favor, la 6, Hernán. Sí, está la 6, Rubén. A la 6, bueno. Esa fotografía la sacó un fotógrafo de la Armada que venía con nosotros y me la hizo llegar hace muy poco tiempo, gracias a el contacto que hizo justamente con Hernán, si mal no recuerdo, y me la envió como regalo, sabiendo que yo iba a hablar sobre este tema. La 7, por favor. Que está la 7. La 7. Bueno, ahí ustedes pueden ver una pintura donde trata de representarse justamente la intercepción y acompañamiento de un Harrier. Esta pintura está realizada por un ex oficial de la Fuerza Aérea, muy buen pintor, sobre todo en materia aeronáutica y de aviación militar, Ezequiel Martínez. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de él.
Las otras dos fotografías, el Harrier en la punta de plano del 91 y otra muy cercana, son las que se obtuvieron ese día y las obtuvo también, estamos hablando del quinto vuelo, la obtuvo el entonces capitán Parejas, que era fotógrafo que estaba a bordo integrando la tripulación, un fotógrafo de Fuerza Aérea. ¿Qué pasó después de este último vuelo? Se supone que estas visitas del material Boeing todos los días, durante casi 4 días seguidos, llenó de fastidio, debe haber llenado de fastidio al comandante de la flota. Cada vez que tenían un avión en pantalla acercándose a la flota, promovía una serie de movimientos de defensa y, por sobre todo, el despegue de los interceptores y la posterior recuperación de los mismos. Este último vuelo motivó que esa misma tarde Gran Bretaña emitiera un comunicado anunciando en forma internacional que cualquier avión o cualquier medio aéreo que estuviera o intentara sobrevolar la flota iba a ser tratado como un medio hostil y tratado como tal. Ante esta advertencia, los mandos argentinos deciden que suspender este tipo de vuelos y de todos modos ya se habían cumplido sobradamente el objetivo. Se tenía conocimiento muy aproximado de la composición de la flota, de la derrota que estaban asumiendo para llegar al teatro de operaciones y la estima en cuanto al el tiempo estimado que les llevaría a llegar a ese lugar. No obstante, y pese a esa advertencia británica, los días 27 y 30 de abril realizamos 2 vuelos de exploración y reconocimiento fundamentalmente al norte de Malvinas y a una zona de búsqueda entre Georgias y Malvinas. Y el día 26 de abril, un Boeing efectuó un vuelo como guía de 3 aviones Canberra, despegando de Río Gallegos. La misión que tenían los bombarderos Canberra era atacar unidades navales en Georgia. Llegamos hasta 50 millas de Georgia haciendo de guía. Ahí los bombarderos comenzaron su descenso y al poco tiempo de comenzar el descenso se les informó que se había cancelado la operación por meteorología y cuestiones tácticas. En definitiva, nos volvimos a reunir y emprendimos el retorno hacia el continente, terminando nosotros aterrizando en Comodoro Rivadavia y los Canberra en su base de despliegue, que era Trelew. A partir del 1 de mayo las cosas cambian sustancialmente, hasta el 14 de junio, por 3 razones básicas. La primera de ellas es que las hostilidades a partir de mayo estaban claramente declaradas. Por lo tanto, no podía esperarse de parte de las unidades británicas un trato indulgente para las operaciones de exploración y reconocimiento lejano. Por el contrario, lo que debía guardarse era el mismo rigor que ofrecerían a una aeronave de combate. En segundo lugar, es que la zona de operaciones fue trasladada hacia el sur y empezamos a operar entre la latitud 30 grados de latitud sur y 50 grados de latitud sur, en esa franja. Y un tercer punto muy importante o interesante es que las zonas donde se empezaron a hacer las misiones de exploración y reconocimiento, generalmente estaban
distantes entre 1000 y 1500 kilómetros de las costas más cercanas. Lo que también hay que resaltar es cómo utilizamos el radar y qué utilidad le damos al radar y al transponder para realizar las operaciones. Era prácticamente los únicos dos elementos que teníamos. El radar se usaba en modo mapping, inclinando la antena totalmente hacia abajo, y era muy útil ese tipo de operación con el radar porque captaba muy bien los buques que podían entrar dentro de su alcance. El problema que teníamos es que en esa época del año el tiempo era bastante riguroso y la nubosidad en muchos casos era o totalmente cubierta la zona de operaciones o parcialmente cubierta, y existían numerosos cúmulos potentes. El eco que devolvían los cúmulos potentes a nuestro radar era exactamente igual o muy parecido al que podía devolver un buque, cualquier tipo de buque. Por lo tanto, en muchos casos, la duda era, ¿estamos detectando buques o estamos detectando cúmulos potentes? ¿O debajo de esos cúmulos potentes había buques o no? En cuanto al transponder, ustedes saben que en su uso civil transmite seguridad al piloto, por cuanto el piloto sabe que hay alguien que lo está controlando en una pantalla y lo está supervisando o lo tiene bajo su control. En el caso del conflicto de Malvinas, justamente a nosotros nos proporcionaba la sensación opuesta. La sensación opuesta era de absoluta inseguridad. Al prenderse la luz del equipo, que naturalmente siempre llevamos encendida, se tenía la certeza de que un radar de vigilancia nos había detectado, con la particularidad de no saber a qué distancia estaba ese radar de vigilancia, ni dónde. Podía estar a 20, 30, 40, 50 millas, o podía estar adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál era el procedimiento para tratar de constatar si realmente respondía esa luz, esa alarma o esa señal de detección de radar a un buque? En cuanto se encendía la luz, manteniendo el mismo rumbo, comenzábamos a descender hasta que se apagaba la luz del transponder. Eso significaba que habíamos salido de la zona de cobertura del radar. Nivelábamos, seguíamos volando con el mismo rumbo hasta que nuevamente se encendía esa luz. Al encenderse la luz del transponder, otra vez comenzamos el descenso para tratar de mantenernos por debajo de la cobertura del radar. Y así sucesivamente hasta que en el radar podía aparecer, que había la posibilidad que apareciera el eco del buque que nos estaba iluminando. Tales incógnitas solo podían ser supuestas o conocidas cuando se descubría el eco radar o se hacía contacto visual, siempre con la incertidumbre de ser un blanco del sistema superficie-aire. Durante esta segunda etapa, los vuelos de exploración y reconocimiento, en la gran mayoría, se hacían desde Bahía Blanca y desde Ezeiza, en razón de que la longitud de la pista nos permitía salir con máximo de combustible. Normalmente no salíamos con menos de 10 horas de autonomía. Normalmente se invertía alrededor de un par de horas en llegar a las zonas de búsqueda, un par de horas
más o menos en patrullar la zona que se nos había asignado, y un par de horas o un poco más nos invertía o nos utilizamos para regresar. El promedio de las horas de vuelo de las exploraciones y reconocimiento estuvo en el orden de las 7 horas. Por supuesto, demandando una enorme atención por parte de la tripulación, particularmente desgastante debido al prolongado periodo en los patrones de búsqueda y a la tensión que provocaba también el hecho de poder encontrarnos con un buque que nos hiciera objeto de fuego de misiles. Lo que me interesa ahora es relatarles algunas situaciones por demás comprometidas por las cuales pasaron nuestros aviones, muchas de ellas conocidas recién después de la guerra y a través de la difusión de material bibliográfico. Por favor, la 8, Hernán. Material bibliográfico británico me refiero. Está ya la 8. La 8, muy bien. Les voy a leer textualmente algunas citas referidas a los encuentros con aviones 707 en el libro que les mencioné al principio. La Real Marina Británica y la guerra de las Islas Malvinas. Esta primera cita dice así: el 15 de mayo, un Boeing 707 sobrevoló el cuerpo principal de un grupo anfibio. A bordo del Atlántico Conveyor, un Sea Harrier no había sido cubierto con la protección correspondiente para la travesía hacia Malvinas para que estuviera disponible para una salida defensiva. Si ustedes se fijan en la fotografía del Atlantic Conveyor, podrán ver la zona de aterrizaje y despegue que tiene hacia la proa y justamente un Harrier aparentemente por aterrizar en ese lugar. Desafortunadamente, cuando el avión argentino sobrevoló el grupo de buques ingleses, las condiciones meteorológicas eran lo suficientemente adversas para intentar el despegue y mucho más para lograr su recuperación. En definitiva, este avión, que no sé cuál puede haber sido, el 15 de mayo, habría que buscar la misión en el libro de la historia de la Guerra de Malvinas que mencioné anteriormente, estuvo a punto de, sin duda, ser objetivo o blanco de un Harrier y en particularmente algún Sidewinder que estaba portando. El 22 de mayo, en la mañana, otro texto, un Boeing 707 se aproximaba por el norte a las Islas Malvinas, presumiblemente para detectar movimientos de barcos británicos. Al mismo tiempo se encontraba también al norte de esa posición el destructor Coventry, esperando encontrarse con otro buque para en conjunto esperar y atacar posibles ataques de aviones argentinos desde el oeste. El Coventry detecta al 707 y espera hasta estar 25 millas del avión, comenzándose entonces el proceso de adquisición de objetivo. Para lanzar el misil, por supuesto, o para lanzar misiles. Todo fue bien hasta que fallaron las puertas de seguridad de los misiles, las cuales no pudieron ser reparadas hasta que el Bravo 707 estuvo fuera del alcance del sistema. El párrafo termina así: el Coventry había perdido la posibilidad de obtener un éxito contra un objetivo de alto valor. Todo esto nos venimos a enterar mucho tiempo después de pasada la guerra y a través, como les digo, bibliografía inglesa. Ahora lo que voy a leer, y lo quiero leer textualmente, es el relato del comandante de aeronave del Tango Charlie 92
que, cumpliendo una misión también de exploración y reconocimiento, la número 27, hace contacto visual con una formación que previamente había detectado con su radar. Inmediatamente producido el avistaje, la tripulación de la aeronave que le había disparado con misiles, por favor, Sí, lo escucho. ¿Paso a la siguiente? a 10. ¿La 10? A 10. La 10 está en pantalla. Después volvemos a la 9. Bueno. Inmediatamente producido el avistaje, la tripulación de la aeronave observa que le han disparado con misiles, posiblemente de los destructores misilísticos Cardiff y Bristol, que los tuvimos en pantalla hace un ratito. En un primer intento para eludirlos, se inicia un pronunciado ascenso que luego de advertir la cierta posibilidad de ser alcanzado, se cambió por un descenso a máxima velocidad acompañado por un viraje escarpado y los 4 reactores reducidos por completo, buscando aceleradamente la menor altura posible sobre el mar y percibiendo una explosión cerca de la cola y un par de misiles más que se pierden sin rumbo. Logran al final establecer un vuelo rasante, ubicarse por debajo de la cobertura de los radares y finalmente pueden alejarse del radio de acción de las armas británicas. Esa figura que ustedes tienen ahora es una representación también de Ezequiel Martínez respecto a lo que él imaginó cómo pudo ser la escena. En la número 11, Hernán. Sí, está la 11. En la número 11 tenemos a la tripulación que llevó a cabo esa misión ese día en el Tango Charlie 92. El comandante era el entonces vicecomodoro Ritondale, que es el que está a la izquierda de la tripulación. Luego está el mayor Barbero, no vicecomodoro porque hay un error, el mayor Barbero entonces, y luego el personal de mecánicos y auxiliares, y creo que hay un radiooperador. Rosales y Amenguales, los mecánicos, Viñolo y Enrique, los auxiliares, y el oficial principal Roque, el radiooperador. Les voy a contar o les voy a leer otra especial situación que se encontró o por la cual pasó un vuelo de exploración y reconocimiento. Poneme por favor la 9 ahora. La 9 en pantalla. Muy bien. En cierta oportunidad, dice el comandante, que ya voy a decir quién era, tuvimos una experiencia muy especial. Volábamos muy alto y un día espléndido sin traza de nube. Abajo el mar calmo parecía un espejo y la visibilidad era óptima. Tiene muy buena redacción porque se ha dedicado a escribir y tiene bastante material sobre la historia de Malvinas. Me refiero al comandante del cual estoy leyendo su narración. Hasta ese momento el radar no había detectado buques y el transporte activado no daba ninguna señal. Tiempo después, sorpresivamente, la luz verde comenzó a parpadear, el transponder, lo cual nos llevó a la inmediata conclusión de que un radar instalado en alguna posición nos había adquirido. La cuestión era simplemente esta: ¿dónde estaba el localizado el radar y si era un avión o un buque? Que es lo que yo le comenté anteriormente. Teníamos una señal prendía la luz del transponder, que siempre estaba encendido el equipo, y cuando teníamos la luz encendida del transponder, en realidad lo que no sabíamos era dónde estaba ni a qué distancia estaba el posible emisor de esa señal. ¿Era un avión o era un buque?, dice. Todas las tripulaciones del escuadrón Boeing sabíamos
que inmediatamente de ser detectados podían llegar los misiles. Yo ocupaba el puesto de pilotaje a mi izquierda y de pronto vi pasar un avión también a mi izquierda con rumbo opuesto. No lo confundí con un Harrier, puesto que vi o noté que era un avión mucho más grande. Finalmente nos dimos cuenta. Era un avión Nimrod, británico, equipado con sistemas electrónicos para cumplir operaciones de exploración y reconocimiento. Bueno, ya les conté todo lo que tenía para cumplir con este tipo de tareas. Poco después, nuestro transponder dejó de advertirnos detección radar, con lo cual concluimos que había continuado realizando su misión. A raíz de ese encuentro, los ingleses adaptaron rápidamente los pilones en las salas del Nimrod para poder alojar misiles Sidewinder. Presumiblemente decidieron no perder en algún otro fortuito encuentro la oportunidad de derribar alguno de nuestros aviones Boeing. Esta narración es del vicecomodoro Conte, que era el comandante del vuelo. Y la número 9 muestra, por supuesto que no es una fotografía nuestra, es una fotografía extraída de bibliografía inglesa, muestra la estela del 707 tomada desde un avión Nimrod. ¿Será o no la de este vuelo? No sabemos. Ahora les quiero contar algo que tiene o que ha tenido muy poca y casi ninguna difusión. Ni siquiera entre muchos de los tripulantes de Boeing en ese momento. Porque era tan intensa la actividad de vuelo que teníamos, prácticamente estábamos volando 14 horas en general entre transporte y exploración y reconocimiento, 14 horas de vuelos por día, que raramente nos cruzábamos para intercambiarnos información o intercambiarnos experiencia. El 16 de mayo se ordena una misión de exploración y reconocimiento. Esa exploración y reconocimiento debía hacerse en un área aproximadamente entre 40 grados de latitud sur y 45 de latitud sur y 50 de longitud oeste y 46 oeste. Más o menos cubría un área de 60 millas náuticas cuadradas. La tarea era de reconocimiento fotográfico y debía ser fotografiado fehacientemente el objetivo. Ese día no se encuentra absolutamente nada en la zona que se había ordenado patrullar. Ante la duda de que no se hubiera cubierto exactamente el área a patrullar, valga la redundancia, el 18 de mayo, ante la duda de algunas personas que habían ordenado el vuelo en el Comando Aéreo Estratégico. Por tal razón, el día 18 de mayo, el jefe de escuadrón decide repetir el vuelo e invitando gentilmente a personal que había ordenado, que había ideado esta misión de exploración a que los acompañara en el vuelo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo principal era fotografiar, supuestamente si lo encontraban, al portaaviones Hermes más 4 buques auxiliares y una fragata. Debía ser fotografiado fehacientemente el portaaviones. Yo lo que le quiero traer a la imaginación de ustedes
me quiero imaginar, y siempre quise imaginarme, lo que debía ser un avión con el porte del 707, navegando o volando rasante, tratando de acercarse al Hermes, un portaaviones que seguramente, como todos los buques de guerra y este tipo de aviones, de buques, estaba armados para defenderse con misiles y armamento estándar. Además, los buques auxiliares y la fragata no estaban casualmente alrededor del Hermes, sino que estaban custodiándolo. Lo que yo no me puedo imaginar es, o me cuesta imaginar, acercarme o hacer que esta misión se acercara lo suficientemente al Hermes para poder sacar una fotografía y no recibiera una respuesta vigorosa por parte de la escolta del Hermes y el Hermes mismo. Nosotros ya habíamos volado bajo capa en muchas circunstancias. Yo particularmente en una misión estuvimos volando con entonces vicecomodoro Ricardini más de media hora a 200 pies sobre el mar, circunvalando un grupo de buques, de 3 buques que aparentemente estaban repostando de un logístico, de un buque logístico, y era casi imposible mantener la estabilidad a esa altura en viraje permanente por la turbulencia y además por la escasa visibilidad producto en ese momento que nos afectaba el vuelo. Esto es para que tengan una idea de realmente el riesgo y el peligro que se corría en el cumplimiento de algunas de las misiones que se le imponían al escuadrón 707. Al final no se encontró nada. Pero los que diseñaron la búsqueda tuvieron la oportunidad de volar el avión y constatar que en ese lugar que ellos decían que estaba esta formación, no estaba. Finalmente, el 14 de junio, a las 14:40, aterrizó en el Palomar el Tango Charlie 91, después de realizar la última misión de exploración, volando 8 horas 20. El piloto, entonces al mando, era el vicecomodoro Pauli y el copiloto era el mayor Barbero. Por favor, la 13, perdón, la 12. La 12. En esta presentación he tratado de resumir las operaciones del escuadrón. En cuestión de transporte, se trasladaron 1.660 toneladas entre el 2 de abril y el 14 de junio. Se trasladaron o transportaron 7.900 hombres. Se realizaron 54 operaciones de transporte y se voló en ese rubro de transporte solamente 540 horas, o se volaron. En cuanto a exploración y reconocimiento, se volaron 61 misiones y se volaron 525 horas. Prácticamente se voló la misma cantidad de horas, tanto en exploración como en el transporte de medios. En total, 1.065 horas. Un promedio de hora de vuelo por día de 14 horas, un promedio de hora volada en misiones de exploración de 7 horas por día. Todo este esfuerzo lo llevaron a cabo 15 pilotos, 11 mecánicos y 11 auxiliares de carga. No quiero dejar de mencionar que además de
los pilotos, los mecánicos y los auxiliares. Contamos en algunos vuelos muy especiales con la participación de navegadores, no siempre, porque la masa de navegadores se estaba empleando en C-130 y Canberra, pero por ejemplo en la operación con los Canberra a Georgia, sí la hicimos con navegador. Y también en algunas operaciones llevamos embarcado radiooperadores. Quiero destacar también que en muchas oportunidades integraron las tripulaciones de Boeing oficiales de la Armada, particularmente en los primeros vuelos, eran los que nos ayudaban, o mejor dicho, eran los que conocían realmente y podían identificar el tipo de buques que podíamos sobrevolar. Y también destacar los fotógrafos de la Armada que participaron. O sea, de la Armada participaron pilotos para la identificación de vuelos, buques y algunos fotógrafos para la toma de fotografías. Quiero destacar, por otra parte, también la participación del jefe de escuadrón, del entonces vicecomodoro Genolet, Horacio Genolet, que tuvo o hizo una conducción ejemplar de este grupo de personas. Digo ejemplar por varias razones, pero la más importante. Primero, es que estuvo volando a la par de todos los pilotos. Y es más, asumió la responsabilidad como comandante en algunos vuelos considerados los más comprometidos. Y por otra parte, tuvo la responsabilidad también de comandar, desde el punto de vista, desde el punto de vista como jefe de escuadrón, a un grupo de pilotos, de los cuales la mitad eran más modernos, pero la otra mitad eran más antiguos. Todos vicecomodoros mucho más antiguos que él. Y que realmente tuvo una conducción ejemplar y una habilidad para amalgamar el esfuerzo de todos nosotros. También quiero destacar, casi me olvido, de la participación de un suboficial como mecánico. Me estoy refiriendo al suboficial mayor Carlos Blasek. El suboficial mayor Carlos Blasek, un antiguo mecánico, un mecánico de aviones en vuelo, un mecánico de vuelo, con una amplísima experiencia, que había volado DC-3, DC-4, DC-6, F-28, Avro 748, cuando Presidencia tenía un avión de ese tipo, y finalmente había sido comisionado a Estados Unidos para traer con otro mecánico, juntamente con los pilotos correspondientes, el entonces Tango 01, convertido, como dije yo, en el Tango Charlie 91. El suboficial Blasek se había retirado en el año, a finales del año 81, después de una dilatada carrera. El día 4 de abril se presentó en el escuadrón, se presentó al jefe de escuadrón y pidió que lo incorporaran a la dotación de vuelo. Y pidió por favor que lo incorporaran porque no podía, él consideraba que con su experiencia podía aportarla para las misiones que se iban a cumplir, o se habían empezado a cumplir con el Boeing 707. Se incorporó al grupo de mecánicos y voló casualmente hasta el último día. Ese vuelo que yo mencioné, el 14 de junio, en donde el copiloto y el copiloto eran los vicecomodoros Paulik y el mayor Barbero, el mecánico fue el suboficial mayor Blasek. Todo un ejemplo para el personal de suboficiales. Pasamos a la 13, por favor. La 13, en la pantalla. Bueno. Conclusiones, a ver que la pongo yo
en otra computadora. Esto lo escribí no ahora exclusivamente, no ahora precisamente, sino que lo había escrito ya o lo había preparado para una presentación que me invitaron a hacer, similar a esta, en la Universidad de Itela, cuando se cumplieron los 30 años, el 30 aniversario de la Batalla de Malvinas. El súbito cambio del ambiente operacional en el cual actuó la Fuerza Aérea afectó, al menos inicialmente, la capacidad de sus medios, tanto operativos como de apoyo operativo. Por otra parte, algunas falencias nunca pudieron ser superadas totalmente. Ustedes ya han escuchado con qué precariedad realizábamos las exploraciones de búsqueda, las exploraciones lejanas. Ya sea por la superioridad tecnológica británica como por las deficiencias propias, se desnudaron muchas de nuestras debilidades. Ejemplo de ello resultó la capacidad de maniobra de los aviones y Harrier, la calidad de su armamento y la escasa autonomía y el desactualizado equipamiento de nuestros aviones. En este caso, extendemos sin duda a los aviones de combate esta caracterización. Ante tales debilidades surgieron improvisaciones dirigidas a salvar demandas operativas que nunca habían sido previstas o ni siquiera imaginadas. La exploración y el reconocimiento lejano fue una de ellas. Todas operaciones de altísimo riesgo, habida cuenta de la precariedad o ausencia de equipos que pudieran facilitar su misión y protegerlo de las armas enemigas. Finalmente, podría preguntarse lo siguiente: ¿estaba preparada la Fuerza Aérea para esa guerra en el ámbito en que se desarrolló y el nivel tecnológico de entonces, del enemigo, por supuesto? La respuesta para mí es clara: terminantemente no. La improvisación fue casi una constante durante todo el conflicto y el excelente desempeño de la Fuerza Aérea ante tales circunstancias se debió exclusivamente al adiestramiento del personal, el compromiso sin límites en cumplir con sus misiones y su voluntad de lucha por el equipamiento disponible y desconocido hasta entonces ámbito operacional. La 14, por favor. La 14 en pantalla, Rubén. Bueno. En esta placa creo que está representado todo lo que acabo de decir muy brevemente, pero muy claramente. Informe Rattenbach, quinta parte, capítulo Lecciones del conflicto, punto 857, debilidad de la Fuerza Armada en el conflicto. Falta de una aviación modernizada para la guerra en tierra y en el mar y de medios aéreos de exploración y reconocimiento adecuados. Pasamos a la 15, por favor. La 15 en pantalla. Bueno, con esto yo estaría dando por finalizada la charla. He querido dejar sentado acá quienes han colaborado muy particularmente conmigo en el armado de todo estos tópicos que son un salpicado de distintos, o una abstracción de distintas bibliografías y distintos artículos publicados en diferentes páginas web. Tuve la colaboración de el comodoro Rodolfo Muñoz y del comodoro Marcelo Conte, ambos retirados, por supuesto tripulantes entonces de Escuadrón Boeing, y del brigadier retirado Jorge Martínez, también veterano de guerra. Y el aporte que pude extraer de la historia de la Fuerza Aérea Argentina, tomo 4, volúmenes 1 y 2, editado por la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea Argentina. Pero fíjense en qué interesante. Cuando se editó y se publicó, yo hice el prólogo de ese libro, que creo que fue en el año 98, como jefe de Estado Mayor. Y me vengo a enterar mucho tiempo después, cuando preparé
por primera vez este tipo de posición, que todas las misiones que habíamos cumplido en el mes de abril, ninguna de ellas figuraba en esa publicación. Bueno, con esto no tengo más que decirles y quedo abierto a las preguntas, consultas, si es que hay alguna que quisiera hacer alguno de los participantes. Bueno, en principio los invitamos a todos a abrir el micrófono y a brindar un aplauso al expositor en agradecimiento por su brillante exposición, un poco manchada por la técnica, pero salimos airosos adelante. Así que, señor brigadier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber prestado atención a esta historia, que no es ni más ni menos que la que seguramente son valiosas, como las que ya hemos escuchado y como las que seguramente escucharemos en adelante. Mi misión, o la misión autoimpuesta, fue tratar de transmitirle lo que vivimos, y nuestras tareas, 07, que por distintas razones ha tenido muy poca difusión, tanto en el medio institucional. No así, tengo que decir, en la historia aérea de la Guerra de Malvinas. Así que, muchas gracias a todos, y en particular, muchas gracias Hernán, y muchas gracias al comandante Martínez. Bueno, Tincho, si desea cerrar, pasamos a algunas preguntas. Vamos a una pregunta y después cerramos. Y bueno, cómo no. El video antes de cierre, después de cierre. Bueno, señor brigadier, muchos agradecimientos y felicitaciones entre todos los que están presentes. Y algunas preguntas. Una, la tenía por acá, que pregunta si se sabía si se supo desde dónde operaban los Nimrod. El señor Néstor del Ponte pregunta si sabía de dónde operaban los Nimrod. No es Néstor del Ponte, pero bueno, una pregunta interesante. ¿De dónde operaban los Nimrod ingleses durante la guerra, si se supo? Nosotros estimamos que operaban desde Ascensión. Tengo, como creo que le dije, tengo mis dudas que tuvieran reabastecimiento en vuelo, o tuvieran capacidad de reabastecerse en vuelo antes de comenzar la guerra, o inmediatamente de comenzar las acciones le adaptaron el reabastecimiento en vuelo. Lo cierto es que pasaron con reabastecimiento en vuelo, a tener una autonomía de 12 a alrededor de 17 horas. Bueno, la pregunta era del señor Ricardo del Mundo Gross. Muchas gracias por la pregunta. El señor Néstor del Ponte pregunta qué opina de la decisión de desguazar a los 707, incluyendo al BR-21 que estaban en Palomar. Bueno, qué pregunta que me hace. No tiene ninguna relación con la charla, pero realmente es una pregunta que a todos los que hemos volado ese sistema, o mejor dicho, es un tema al cual todos los que hemos volado el sistema nos apenó muchísimo. Yo entiendo que fue una decisión que estuvo basada en la escasez presupuestaria. Las horas de vuelo de esos aviones, adelanto que cuando yo era jefe de brigada todavía estaban volando. Las horas de vuelo se habían transformado en una carga muy pesada, el costo de la hora de vuelo. Por otro lado, las turbinas no tenían supresor de ruido, así que estaban muy limitadas a operar
en el exterior. Había prácticamente lugares en donde no se podía operar porque al no tener motores con supresores de ruido, directamente se negaba la operación. Pero vuelvo a repetir, la situación presupuestaria, particularmente a partir del año, yo diría que la decadencia presupuestaria que venía manifestándose ya desde el año 83, por supuesto, se agravó o empezó a agravarse rápidamente a fines del año 99. Y en el año, y a partir del año 2000 fue muy difícil para los quienes conducían la fuerza tratar de mantener volando algunos sistemas. No tengo respuesta, no quiero juzgar a las decisiones que se tomó en cuanto al desguace. Creo que tengo la certeza de que los mandos de las fuerzas han transmitido siempre a los políticos de turno la necesidad, por ejemplo, o la importancia de contar con un avión de estas características para tener un medio de transporte estratégico. Ustedes recuerdan que en la guerra del Golfo nosotros estuvimos volando ahí un 707, no sé por cuánto tiempo, pero como cerca de 2 meses, y un Hércules. Y para aquellos que no lo conozcan, el primer avión de la coalición que aterrizó en Bagdad, declarada el cese de hostilidades, fue el Boeing 707 de la Fuerza Aérea Argentina. Pero nunca hubo una conciencia política, un convencimiento político de la necesidad de seguir contando con ese tipo de capacidades estratégicas o de transporte estratégico, y menos de contar con el verificador, el el Víctor Romeo 21, que yo alcancé a volar un par de veces antes de abandonar el sistema, como un elemento de alto valor estratégico para la obtención de información. Bueno, señor Brigadier, sobradamente respondida la pregunta. Una pregunta mía, me gustaría saber cómo era la orgánica, ya para ir cerrando, porque ya llevamos largas 2 horas de presentación, no de presentación, pero sí de reunión. ¿Cómo era la orgánica del escuadrón? ¿A quién respondía? De eso hablamos, creo que ayer, un detalle que no era una orgánica directa de la FAS, o cómo era, quién respondía directamente el escuadrón. Bueno, el escuadrón, quiero aclarar, creo que no sé si lo mencioné. En realidad, cuando empieza la guerra, no existía el Escuadrón 5. Los 3 aviones formaban parte del Escuadrón 2, que era el escuadrón que se había formado cuando llegaron los F-28 en el año 75. O sea, el Escuadrón 2 agrupaba los aviones F-28 y los aviones Boeing. El Escuadrón 5 nace en el año 83, cuando se terminan de incorporar, creo que 3 aviones más, el 94, 95 y 96. La dependencia o el escuadrón orgánicamente seguía dependiendo o estaba dentro de la estructura de la primera brigada aérea. O sea, el responsable a quien había que rendir cuenta de todas las operaciones y el responsable de que las operaciones se realizaran era el jefe de brigada, el jefe de grupo 1 de transporte. En este caso se trasladó a Comodoro Rivadavia y se instaló allá el brigadier, el entonces Comodoro Martínez, y el jefe de escuadrón, el jefe de escuadrón, en este caso era el escuadrón 2, el vicecomodoro entonces Genolet. Y nosotros en principio respondimos a órdenes fragmentarias que llegaban desde el Comando Aéreo Estratégico a la brigada. Y la brigada imponía la misión al escuadrón.
Después que pasó esa primera etapa del mes de abril, empezaron a mezclarse los requerimientos de exploración y reconocimiento lejano, tan del CAE con las pedidas por la Fuerza Aérea Sur. Es decir, que era como que actuábamos a pedido del Comando Aéreo Estratégico o de la Fuerza Aérea Sur. Es por eso que yo comentaba que muchas de las operaciones solamente han incluido las acciones de la Fuerza Aérea Sur. Sí están incluidas algunas de las operaciones nuestras que hacíamos al servicio o a pedido de ese comando. Muchísimas gracias por ¿Me la permiten respuesta. hacer una pregunta por micrófono? Sí, como no, adelante. Mire, me interesaría saber ese vuelo del 2 de abril, donde llevaron al gobernador de Malvinas y a su séquito, si les permitieron llevar principalmente al gobernador sus pertenencias cómo y sus esposas, si las tenían, y si en el vuelo se comportaron tranquilos y había algún oficial armado que los controlaban. ¿Puede ser? Sí, cómo no. En realidad, nosotros muy poco contacto tuvimos con el pasaje, con estos pasajeros tan especiales, porque estábamos en la cabina de vuelo, y eventualmente alguno de nosotros se asomó a ver cómo andaba la cosa en el interior del avión. Pero no hubo ningún problema. El vuelo fue muy tranquilo, los pasajeros creo que venían más contentos que tristes, venían custodiados por personal del grupo de operaciones especiales, no hubo ninguna situación de agravio ni ninguna situación de destacar en cuanto a enojos por parte de los ingleses o una actuación ruda por parte del Grupo de Operaciones Especiales. Yo no recuerdo, sí creo tener presente que viajaba el gobernador con la señora e incluso antes de llegar a Montevideo se cambió con esas ropas muy tradicionales que usan los gobernadores o las autoridades británicas, en este caso la ropa que correspondía o el uniforme que correspondía al gobernador. Pero no hubo ningún inconveniente. ¿Puedo pedir otra preguntita? ¿Cómo no? ¿Se les avisó a las autoridades, al gobierno uruguayo, que llegaban las autoridades inglesas de Malvinas y en caso, cómo iban, como exiliados o cómo era la llegada ahí a Uruguay? Bueno, esa pregunta me supera. Yo, por supuesto que tenemos que suponer que ya había habido una coordinación previa, porque incluso cuando aterrizamos de noche, logramos ver desde la cabina, porque ni siquiera nos bajamos del avión con el comandante. No sé si yo le aclaré que yo fui yo iba como copiloto del jefe de escuadrón. El único problema que tuvimos fue que cuando nos dijeron que teníamos que ir a Montevideo, yo le dije al comandante, al vicecomandante general, señor, no tenemos ninguna carta de aproximación, ni para entrar al área de control Uruguay, ni para aterrizar en Carrasco. No tengo nada. Salimos del paso con la colaboración de unos pilotos de aerolíneas que estaban en tránsito por Comodoro y nos facilitaron esa documentación. Yo supongo que ya el resto supongo yo que todos los trámites de recepción por parte de las autoridades uruguayas ahí en Carrasco o a Uruguay habían sido tramitadas debidamente por nuestra Cancillería.
y aceptadas por, no sé en qué condiciones, por parte de los británicos. Muchas gracias, brigadier. Bien, bueno, Bueno, podemos ir finalizando la exposición, Tincho, ¿qué le parece? Si me Bueno. permite, previo a que usted despida como corresponde al señor brigadier e invite a ver si podemos ver el video institucional del Liberiano, le quiero agradecer en nombre personal mío el haberse dado con tanta generosidad y con tanto esfuerzo para dar esta charla, y hasta esta hora, un día durante esta pandemia que tanto nos preocupa y nos agobia a veces. Así que, estimado amigo, le agradezco muchísimo su colaboración, su confianza y sobre todo esta brillante exposición con la que nos ha brindado hoy, esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Hernán. señor brigadier, en nombre del Instituto Nacional Liberiano y los consejeros que me secundan, les deseo agradecer infinitamente esta página importante de nuestra historia. Esta página que realmente yo conocía muy poco. He leído muchísimo sobre la guerra de Malvinas, sobre la Fuerza Aérea nuestra, pero esta parte la conocía poquito, y creo que es sustantivo lo que ustedes hicieron, ese vuelo histórico a Montevideo, con un gobernador en ese momento enemigo, y la familia, es una situación delicada, es muy delicada, muy comprometida, porque estaba en juego no solamente la institución, estaba la República, la Argentina, ¿no es cierto? Y luego volar con esa precariedad que usted a puro corazón, a puro pulmón. Por eso, estas cosas a nuestros paisanos que no han vestido nunca uniforme, es necesario que las conozcan, es necesario difundirlas, porque normalmente después del 83 empezó un proceso triste de desmanificación, de demonizar a nuestros hombres de uniforme y las pocas mujeres, las enfermeras que estuvieron allá, y asociarlo con situaciones políticas, que eso es lo que hay que separar, ¿cierto? Con un escalpelo como el cirujano. El soldado cumple la misión que le impone su superior, porque para eso está formado. Como dije el otro día, se entrena para matar o morir, matar por su patria o morir por su patria. No nos debe horrorizar eso. Todos los ejércitos, las fuerzas del mundo se entrenan para eso. Entonces, esta circunstancia de poder difundir tan importante acción nos llena de un sentimiento que trasciende las meras palabras que yo pueda pronunciar y las que todos ustedes están escuchando. Le agradezco, señor, profundamente, de tantos años que lo conozco, de tanta ayuda que nos dio el instituto, y a todos los que han estado aquí con nosotros, les agradecemos que nos acompañen los lunes y los jueves. Y ahora, si podemos, vamos a ver el proyectar el spot que teníamos programado. Por favor, Hernán, muchas gracias. Está saliendo sin sonido, lamentablemente. Un segundito, por favor, que va a salir. ¿Está saliendo sin sonido? Sí, salía sin sonido, Hernán, sí. Me parece que hoy Jorge no quiere salir, ¿eh? Pero bueno, se lo negó, Jorge. Vamos de nuevo. A ver.
Usted me avisa si sale el sonido porque yo acá lo escucho. No. Sigue sin sonido, Hernán. Sí, sí, sí. Sigue Se sin nos sonido. niega a escuchar el tango. Sí, no, pero bueno, el relato también. Bueno, Sí. yo creo que hoy, lamentablemente, no vamos a poder Mala hacer. suerte. Lo que falla tiene que fallar, así que, bueno. Nada, muchas gracias a todos. Bueno, los esperamos entonces el lunes con la exposición correspondiente. Muchas gracias, muy amables por la charla. Gracias a todos.